todos, bienvenidos a una plática más del COICO, el Colegio Internacional de Profesores de Cosmobiología, que bueno, en estas últimas semanas ha estado presentando este ciclo de experiencias, hallazgos o anécdotas con la astrología, y hemos tenido la oportunidad de compartir con los profesores, con varios profesores, esas experiencias que a mí me parece muy valioso, esas experiencias y esas anécdotas que ellos han ido compartiendo en el paso de los años, en su camino a través de la cosmobiología, de la astrología. Y el día de hoy tenemos al profesor Francisco Javier Cárdenas Isaís. Él es licenciado en actuaría, es egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM y también es profesor de inglés, gerente de sistemas, y desde hace 40 años él ingresó a este mundo de la astrología. Desde hace 10 años es profesor y también pertenece al COICO desde hace 10 años. Es nuestro coordinador, es el que siempre nos hace el favor de pasarnos los carteles y los temas para ver qué tema es el que se va a estar viendo con mucha anticipación. Y pues muchas gracias, profesor Francisco, por estar aquí, y adelante. Muchas gracias, Yolanda. Muy amable con esta presentación. Para mí es un gusto estar con todos ustedes. Bien, pues miren, el día de hoy vamos a continuar con este ciclo de experiencias, hallazgos y anécdotas con astrología. Bueno, aquí estamos viendo un símbolo de una carta natal por ahí flotando en el espacio y el logotipo del colegio. Bueno, vamos a empezar con la motivación. ¿Qué me motivó a mí a estudiar la cosmología? Y todo esto se remonta a la época en la que yo estuve en la secundaria. Aquí hay una secundaria que se llama ETI 101, que significa Escuela Tecnológica Industrial 101. Más o menos como a los 16 años de edad, mis amigos y yo nos dedicábamos a revisar la sección de los horóscopos que publicaba El Sol de Durango. No todos los días, allá de vez en cuando alguien llevaba el periódico, como era entre semana, pues no había caricaturas, entonces pues revisábamos esa sección y nos cuestionábamos si era cierto, si no era cierto, que cómo era posible que un signo como, por ejemplo, Virgo, le fuera a pasar lo mismo a todos los Virgos, ¿no? Pero bueno, ahí se sembró la inquietud y todo eso. Después, también algo que me motivó mucho fue la lectura de los cuentos de Calimán. Eh, yo compraba así las series completas y las guardaba y luego las prestaba y las intercambiaba. Es un hábito que me duró toda la secundaria y toda la preparatoria, así Calimán era mi héroe, ¿no? De hecho, también por eso entré a hacer yoga, a la GFU, porque yo quería esos poderes de poder leer la mente, la telepatía, el desdoblarse, tantas cosas que hacía Calimán, esas frases de que la mente es el cuerpo y la mente es todo, etcétera. También por la época de la prepa, tuve la fortuna de leer una serie de libros, o toda la serie de libros de Lobsang Rampa. El que no los haya leído, pues yo se los recomiendo mucho, son bastantes, ya no me acuerdo cuántos, pero sí, afortunadamente hasta el final me fui muy impresionado con lo que viene ahí. El otro día mencionaba a Fernando que había dicho el Dalai Lama que era ciencia ficción, pero de todos modos vale la pena, permite que la mente vuele, que la mente viaje y eso es interesante, ¿no? Es como una meta. Y luego, pues, yo ingresé a la GFU alrededor de 1978, empecé a mediados a finales y ya en 1969 ya de lleno. Y bueno, ingresando a la GFU, inmediatamente pues me dediqué a hacer yoga y en esa época el doctor Héctor Díaz, que ahorita sigue aquí en la institución, él daba astrología junto con Sotero Herrera. A mí me tocaba siempre con el doctor Héctor Díaz. Y bueno, con él tomé los 3 cursos básicos. En esa época existían 3 cursos básicos que aquí se daban, y el primero el curso básico, que es los fundamentos de la astrología y de la cosmología. El segundo curso el cálculo de la carta natal, que por esa época todo se hacía a mano, con la calculadora, bueno, se tardaban un buen tiempo. Y también tomé el curso de interpretación básica de la carta natal. Entonces ya cuando yo era Yamín y me tuve que ir a la Ciudad de México, pues llegué con mis 3 cursos de astrología. Y bueno, participé en un simposio de cosmología de la Ciudad de México, yo no me acuerdo en qué año.
En 1983 me voy a Ciudad de México para estudiar y ahí me vuelvo autodidacta, porque cosa curiosa, cuando yo llego a la Ciudad de México en el 82, 83, no había cursos de astrología. Eh, yo llegué primero a Casa Sede Nacional, que es Aurorito, ahí por Insurgentes Sur, cerca del Metro Insurgentes, y daban cursos de todo tipo, pero no de astrología. Con los años me pasé a la Casa Sede Mundial, que está por Eugenia, Eje 3 Sur 1510, ahí está la Casa Sede, y tampoco publicaban o anunciaban cursos de astrología. Sí había hermanos como Serafín Mendoza que de repente llegaba con sus cuadernillos a venderlos, ¿no? Entonces compraba los cuadernillos y había otros hermanos que por ahí andaban de astrólogos, pero no daban cursos, pero entonces era un buscador o un cazador de tips, así como hace ahora Cecilio, pues preguntabas, enseñabas tu carta, ibas entendiendo más o menos lo que te iban explicando. Alguna vez me tocó también con Francisco Rosas. En fin, esa fue mi época. Y bueno, del 2011 a 2012, de nuevo en Durango, ya cuando regresé a vivir y a trabajar acá, aproveché y organizé un curso de astrología con respaldo del Departamento de Cosmología. En esa época había un departamento donde venían los profesores. En esa época pues, nos visitaron, entre otros profesores, Rubén Ruelas, Miguel Galindo, Miguel Antonio Aranda, Roberto Treviño y Gabriel Navarro. De hecho, Roberto Treviño venía de Monterrey y él fue que animó a que organizáramos esto de la astrología en Durango, una primera generación. De esa primera generación quedan aproximadamente 2 o 3 hermanos, compañeros que aún hasta la fecha seguimos estudiando. Y en el 2012, a la fecha, imparto clases de astrología con los amigos que asistimos a los cursos para repasar lo que hemos investigado y estudiado. También por esa época empezaron a surgir los paquetes. Me acuerdo que vino Miguel Antonio Aranda y traía unos paquetes, traía el Kepler, el Solar Fire y otros paquetes. Nosotros ya estábamos trabajando con el Winstar, que pues bueno, los pueden checar en internet. Y como no teníamos el manual, pues nos dedicábamos ahora sí, como dicen, a picarle y a tratar de entender qué salía. En fin, era toda una aventura. Nos equivocábamos, veíamos cosas que totalmente raras, ¿no? Cuando se termina el curso aquí en Durango, Roberto Treviño me invita a formar parte del entonces Colegio Internacional de Profesores de Cosmología, que ahora se le llama Colegio Internacional, COIPCO. Es una frase que se puede decir más fácilmente, una palabra, ¿no? En esa época, pues después de que vi a todos esos grandes profesores, las vacas sagradas en astrología, pues daba como que pena poder participar como profesor, entonces yo accedí, pero en mi calidad de colaborar administrativamente en esa época, pues me tocó trabajar en el área de finanzas y después en el área de apoyar en el área de sistemas. Bueno, el colegio, el COIPCO, bueno, el COIPCO dio un diplomado de astrología y desarrollo humano allá por el 2013, 2014, muy interesante. Les comento que en esa época se apuntaron 99 alumnos de 19 ciudades distintas a nivel nacional e internacional. Y bueno, pues todos los profesores dieron el curso. Y luego en el 2016 se arrancó un curso básico nuevamente, pero en línea. Ya para entonces estábamos trabajando con el Meet un paquete bueno, pero complicado. Y después, en el 2017, se formó otro programa, otro ciclo, que se llamaba Formación Europea, donde básicamente había gente de Europa y gente de Sudamérica, de Venezuela y de Chile y de Argentina, más bien de Argentina. Después ya, cuando se acabó ese ciclo, en el 2017 se participó en las prácticas bimensuales que daba el Colegio de Cosmología con diferentes tópicos, con los mismos profesores, pero con diferentes tópicos. Me acuerdo que los grandes retos de esa época era generar nuevos instructores, nuevos profesores para poder suplir o ser como la banca de los titulares, ¿no? Entonces fue una búsqueda del colegio que se arrancó en el 2012 o 2013. Y bueno, en el 2018 participó como profesor en el curso básico en el Simposio de Raíces Nuevo León. En el 2021, que es el año pasado, ya me tocó dar el tema de astrología, interpretación de la carta natal.
aquí en Durango, que se estableció en línea, que por cierto fue todo un éxito porque es la primera vez que el colegio hacía un curso en línea y además lo hacíamos presencial. Es la primera vez, salió muy bien, pero claro, habrá cosas que mejorar. Ahora en Veracruz, pues va a estar mucho más padre, con toda la experiencia de por medio y además ellos, bueno, pues ya están desde ahorita ya organizándose. De los libros que les puedo recomendar y que me sirvieron mucho es este, que está aquí, el gran libro de la astrología. Su autor es Derek y Julia Parker. Muy buen libro, muy buenas láminas, muy buenas fotografías, muy bien explicado. Inclusive vi una pequeña sección de cómo calcular la carta natal a mano. Vale la pena revisarlo porque así nos damos cuenta de todos los cálculos que hace la computadora al momento de estar diseñando la carta natal. Este libro aún se encuentra a la venta. Otro libro que utilizamos en el curso básico cuando inicié es el Tao Astrología, primer cursillo de conocimientos del zodiaco. Su autora era Pompeya Quintero Pérez, quien tuve el gusto de conocer en la Ciudad de México, pero pues de conocer nada más así de que qué hubo, buenas tardes, buenos días, porque nos cruzábamos pues en los pasillos ahí de Eugenia. Y bueno, cuando vino Roberto Treviño aquí a Durango, nos facilitó este libro, La magia de la astrología. Es un buen libro porque en este libro viene todo lo básico que se requiere para un curso de astrología básico y para apoyarte en la interpretación de la carta natal. Entonces, si tienen la posibilidad de este libro, lo pueden comprar en Amazon. Ahí lo vi que tenía, él publicó varios libros, pero este también lo tiene publicado hoy en Amazon. Bueno, entonces esto fue mi formación. Y por último, este libro no lo van a poder conseguir. Es muy antiguo, se llama Manual de Interpretación Básico. Libro lo editó la GFU, el Departamento Nacional de Cosmología. Es antiquísimo, pero es muy bueno. Lamentablemente, como les digo, ya no se consigue, pero trae temas muy, muy interesantes y hace referencia a autores muy, muy buenos. Y bueno, pues a lo mejor por ahí podríamos sacarles copias y mandarlo en PDF, pero tenemos que pues ver eso más adelante, ¿no? Es creo que el único libro que tiene editado la GFU como, bueno, un libro dedicado a la astrología. Bien, entonces miren, lo que yo quiero platicar el día de hoy con ustedes es referente a los planetas exteriores o transpersonales. Todo el mundo conocemos a los planetas interiores, todo el mundo hablamos de Marte, de Venus, de Mercurio, el Sol, la Luna. Y bueno, eso está bien, pero luego a mí me llamaba mucho la atención los planetas exteriores o transpersonales. Por ejemplo, ¿por qué se les dice planetas exteriores y por qué transpersonales? Entonces, pues he dedicado un buen tiempo a revisar eso. Y miren, yo incluyo a Saturno aquí porque me va a servir para la siguiente explicación. Bueno, Saturno en la época antigua, en la época medieval, todavía en el siglo XIX creo, pues era el último planeta que se conocía en astrología porque Saturno era el último planeta que se alcanzaba a ver a simple vista. Todavía no existían esos grandes telescopios. Entonces Saturno era como que la frontera. Y bueno, pues ¿qué representa Saturno para nosotros? Representa el tiempo, el karma, la disciplina, las tradiciones, el orden. Saturno limita, restringe, o sea, Saturno nos da fronteras y también Saturno es conocido como el padre. Bueno, hasta la época de Piscis, seguíamos con esa idea de que Saturno era el último planeta. Entonces, más o menos como éramos, pues tipos saturnianos, ¿verdad? Como que no podíamos salir de esa frontera y eso implicaba que fuéramos, pues, correctos, propios, disciplinados, gente de fe, gente de la época. O sea, si ustedes conocen a sus abuelos, es gente de una palabra, gente que no necesita hacer contratos y gente muy propia, muy disciplinada. Pero luego, aquí está, por ejemplo, el sistema planetario antiguo, hasta ahí llegaba, hasta Saturno.
Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. Pero ya por el siglo XIX surgen lo que son dos revoluciones muy importantes que marcan la entrada del planeta Urano. Cuando hablo de la entrada es que sí existía el planeta Urano, pero no lo ubicábamos, no lo conocíamos. La primera fue la Revolución Americana. Esta revolución significó transformaciones y conflictos entre las 13 colonias de Estados Unidos y el Reino Británico, el Reino Unido. Bueno, surgiendo vencedores ellos en una nación que se llama Estados Unidos el 4 de julio de 1776. La Revolución Francesa fue producto de este movimiento. Fue un conflicto social y político en 1789 y finalizó con el golpe de Estado que Napoleón les dio en 1799. El ejemplo estadounidense fue decisivo para que en 1789 el protagonismo revolucionario pasara a Francia y posteriormente a España y a toda Hispanoamérica. Bueno, fíjense, Urano fue descubierto por Sir William Herschel, quien anunció su descubrimiento el 13 de marzo de 1781. Entonces aquí es si se fijan, estamos muy cerca de estas grandes revoluciones y puede ser que sean provocadas por el descubrimiento ya de Urano. Por ese mismo tiempo había un químico francés que se llamaba Antonio Lavoisier, quien descubrió el oxígeno. Se sabía que cuando uno prende un cerillo, pues hay una flama, ¿no? Pero no se sabía que esa flama consumía oxígeno. Entonces, con eso descubrió el consumo del oxígeno y se relaciona más o menos este descubrimiento con lo que se podía hacer a simple vista el descubrimiento de Urano. Por el principio de evolución de la humanidad que nos movió del mundo de Saturno, que textualmente era lo que ves es lo que hay, a que existan cosas invisibles, ¿no? El descubrimiento de Urano con el apoyo de la tecnología es parte básica de la influencia uraniana, el uso de la tecnología y el uso de la innovación. Pensar más allá de Saturno en la filosofía helenística. La vida tiene que pasar por las puertas de Saturno para iniciar su viaje a la Tierra. Hasta ahí se quedaban los antiguos griegos y todos los astrólogos de la época medieval hasta esta época que se descubre Urano. Y bueno, ¿qué es lo que nos aporta Urano? Pues la inteligencia superior, la independencia, son intelectuales, tienen cambios repentinos, son revolucionarios, las personas ahí, bueno, las personas donde tengan a Urano, pues ahí tienden a ser rebeldes. Y está muy relacionado con el descubrimiento de la electricidad. Por esa época también estaba una persona volando un papalote y cuando estaba lloviendo y los truenos y lo tenía amarrado y al final tenía una botella con una llave. Entonces al final se enciende la llave y se demuestra que el trueno genera electricidad. Por eso también, y por esa época de Urano, pues se dice que las personas, bueno, los uranianos son eléctricos. El siguiente planeta exterior es Neptuno, que nos da la espiritualidad, la sensibilidad, lo intuitivo, los sueños. Son soñadores los neptunianos, tanto que se pueden perder, se pueden evadir, tienen ideas y tienen creencias. Neptuno está muy relacionado con la moda. También los neptunianos se prestan a las confusiones, luego no hayan qué hacer, a los engaños. Normalmente una persona puede ser engañado si tiene Neptuno mal aspectado, a las ilusiones y a las evasiones. El planeta de Neptuno se predijo matemáticamente antes de ser observado directamente. Eso es interesante porque aquí no se requirió el telescopio, aquí fue con puras matemáticas. Lo que andaban haciendo es que estaban buscando encontrar la posición de Neptuno en base a los cálculos, bueno, perdón, mejor se los leo. Fue predicho por Urban Le Verrier, siendo completado por John Hodge Adams, utilizando cálculos el 18 de septiembre de 1845 en una acertada expresión de Francisco Argot, que dijo, Le Verrier había descubierto un planeta con la punta de su pluma. Entonces, bueno, hicieron cálculos
tomando en cuenta la órbita, la gravedad de todos los demás planetas, y dijeron, aquí tendría que haber otro, y descubrieron a Neptuno. El siguiente planeta que se descubrió fue Plutón. Plutón representa la transformación, Plutón representa la espiritualidad. ¿Por qué? Porque el proceso de transformación es muy difícil, es muy duro, puede ser muy cruel. Plutón quita, Plutón cierra cualquier tipo de salida. A Plutón se le tiene que enfrentar y se le tiene que superar. Se dice que Plutón no tiene, Plutón en la antigüedad era representado como un dios sin cara, entonces, como diciendo, si quieres conocer la cara, tienes que hacer un viaje a tu interior, a tu alma, a tu ser, y conocerte y cambiar. Aquí les pongo, ¿va? Experiencias extremas, intensas, experiencias de muerte, así de fuertes, ¿no? Simboliza el viaje interior. No hay escape ni piedad con Plutón, o sea, con Plutón se tiene que cumplir todavía con Saturno o con Urano, pues haciendo las cosas más o menos como lo piden, se cumple, pero aquí con Plutón, ¿no? Es el pie de la letra. Nos enseña nuestra psique, es el alma del corazón, es también nuestro ser, nuestra esencia, etcétera. Plutón es todo eso, y cuando hablamos de psique, hablamos de ese conocimiento interno profundo, esa forma de pensar que luego nos puede volver hasta medios locos, ¿no? Y Plutón nos hace que seamos desapegados y nos enseña a dejar ir. ¿Qué significa esto? Que muchas veces no alcanzamos, perdón, no avanzamos en el camino de la trascendencia, en el camino de la vida, porque nos apegamos a las cosas materiales, a las personas, a las ideas, ¿no? A las costumbres, y eso nos ata. Entonces llega Plutón y nos obliga a desapegarnos de eso. Entonces damos ese gran paso, que es un paso doloroso. Bien, Plutón fue descubierto en la década de los 40, en el siglo XIX, por Urban Levier otra vez. Empleó una mecánica. Bueno, ellos estaban utilizando la mecánica newtoniana, que es una herramienta que inventó Newton, y querían con esa herramienta encontrar a Neptuno, y pues no pudieron. Entonces se pasaron a utilizar el mismo método para encontrar Urano, y no pudieron. Entonces ya nada más quedaba la opción de que o está mal Newton y todo lo que ha hecho Newton pues es una falsedad, o ellos estaban equivocados. Obviamente que pues Newton no estaba mal, ya tenía tantos siglos y años, todas sus teorías, que entonces se pusieron a tratar de ver por qué no encontraban a Neptuno y Urano, y dijeron, hay perturbaciones, algo está interfiriendo, algo muy grande está interfiriendo con, con estos cálculos, y bueno, ahí descubrieron a lo que es Urano, y así fue como encontraron Urano, perdón, a Plutón, ya me estoy equivocando. Bueno, hasta ahí ya platiqué más o menos, como un repaso, las características de los planetas trascendentales y exteriores. Voy a regresar tantito. ¿Por qué les llamamos trascendentales o exteriores? Los llamamos exteriores porque están más allá del planeta de Saturno. Ya habíamos dicho que Saturno era el último de los planetas que se podía ver a la vida a simple vista. De hecho, en la mitología, perdón, en la astrología griega o helenística, ellos nada más consideran los 7 planetas. El Sol, la Luna, Mercurio, Marte, Venus, Saturno y Júpiter. Ellos no consideraban a los otros 3, y cuando un astrólogo que se dedica a la astrología helenística te lee la carta natal, nada más se dedica a leer esos 7. También algunas astrologías esotéricas consideran más esos 7 planetas porque son los planetas personales. Ok, ¿por qué les llamamos transpersonales a Plutón, a Urano y a Neptuno? Tiene que ver mucho con el ciclo o con el tiempo que tardan en regresar a su punto de origen. Por decir algo, el Sol recorre todo el zodiaco en 12 meses, en 365 días, ¿no? Mercurio más o menos lo mismo, Venus un poquito más, Marte a lo mejor creo que son 260 y tantos años. En fin, pero cuando llegamos a Júpiter,
Júpiter ya se tarda 12 años en recorrer el zodiaco. Pues 12 horas a lo mejor es mucho, pero no tanto, porque luego ya llegamos con Saturno, y Saturno se tarda 82 años, 28 años, perdón, en darle la vuelta al zodiaco. Y luego Urano se tarda 84 años en darle la vuelta al zodiaco. Neptuno se tarda 156 años más o menos en darle la vuelta al zodiaco. Y Plutón se tarda 250 y tantos años en darle la vuelta al zodiaco. Cuando hablamos de tantos años, ¿qué significa astrológicamente? Bueno, por ejemplo, si nosotros tenemos a Neptuno en una carta natal, creo que dura 13 años en un signo, por decir algo. Lo único que tenemos que hacer es sacar el cálculo de lo que tarda en dar la vuelta y dividir entre 12 para saber el tiempo que dura un planeta en esa parte de la carta natal o en ese signo. Entonces son planetas generacionales porque mucha gente nace con esos planetas y toda una generación de 10 o 15 años nace con el mismo planeta en el mismo signo. Bien, vamos a continuar. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de César Chávez. Vamos a ver cómo estos planetas afectan en nuestra carta natal. ¿Quién fue César Chávez? Pues él nació el 31 de marzo de 1927, perdón, sí, de 1927 y falleció el 23 de abril de 1993. Es más conocido como César Chávez, fue un líder campesino y activista de derechos civiles estadounidense. Fundó la Asociación Nacional de Campesinos en 1962. Después fue reconocido como el Sindicato de Unión de Campesinos. Bueno, él básicamente lo que hacía es que luchaba por los derechos de los campesinos que andaban en la pizca o en la obra ya en el sembradío. Ya ven que en Estados Unidos se trabaja muy fuerte y muy rápido y horas muy intensas. Y en esa época se les pagaba muy poco a los empleados. Entonces, él quiso y logró generar un sindicato para que tuvieran ciertos beneficios. Entonces aquí le pusimos que para los finales de 1970 sus tácticas habían obligado a los cultivadores a reconocer a la Unión Campesina, que fungía como portavoz de la negociación para 50,000 agricultores representados en California y en Estados Unidos. Básicamente, él estaba copiando el movimiento de Gandhi, la no violencia. Y aquí está la carta natal de él. Si se fijan, todos sus planetas están por arriba. El Sol está en Aries, ahí, y luego él cae en casa 8, entonces una persona, pues inherentemente, el Sol está exaltado y luego en Aries, y en casa 8, una persona luchadora, una persona que está dispuesto a transformar, a buscar cambios, ¿no? Y bueno, como está sobre el horizonte y la mayoría está sobre el horizonte, también buscaría eso para los demás. Ahora vamos a ver la relación que hay. César Chávez es un líder famoso, organizó una huelga de la uva de 5 años entre los trabajadores migrantes en California, vio la realidad y la ira y la resignación que amenazaba con derrocar sus ideales de la no violencia. Inspirado por Gandhi, soportó un ayuno de 25 días en un esfuerzo exitoso para volver a inspirar a sus seguidores, mientras Saturno transitaba en conjunción con su Sol. Esto le dio un mayor sentido de la autodisciplina y fusionado con su propia imagen solar. Entonces vamos a ver esa carta. Y aquí está. Lo que les comentaba, ya cuando está transitando Saturno, Saturno llega y hace conjunción con su Sol, se da cuenta que se tiene que disciplinar, porque Saturno, ¿qué trae? Disciplina, trae este método concreto, trae rigidez. Acuérdense que también dijimos que es el padre, entonces esto se refleja en que tiene que ser este ayuno de 28 días, que imagínense, aguantar un año de 28 días es muy, muy difícil, ¿no? Entonces, gracias a este ayuno, logró que sus compañeros dejaran la violencia a un lado por la desesperación y pasaran a continuar y salieron triunfantes, lograron salir con el pliego petitorio. Entonces, aquí hay un claro ejemplo de lo que es Saturno transitando sobre el Sol, y habíamos dicho que Saturno tarda 28 años en dar la vuelta, o sea, aquí tardaría otros 28 años en regresar a este punto, ¿no?
Un ejemplo ya más moderno, más conocido para todos, es George Lucas. Bueno, George Lucas, esta es la carta natal de él. Aquí algo muy interesante de la carta es que él tiene, por ejemplo, el Sol en la casa 1, en Tauro, y Urano también lo tiene, pero en Géminis, en la casa 1. Entonces diríamos que tiene una fuerte presencia de estabilidad, de necedad en su presencia, en lo que quiere. Es una persona que lucha mucho, y Urano en Géminis le da esa capacidad de tener muchas ideas, ideas distintas, nuevas, diferentes, ideas a lo mejor que no eran de la época, ¿no? No pertenecen a la generación, pero lo que llama mucho la atención aquí es su Marte en casa 2 y en Géminis, ¿no? Cualquier astrólogo te diría, no, pues Marte en casa 2, pues traerá limitaciones, no le permite ir más allá, le da fronteras, le da límites en cuanto a los recursos económicos, ¿no? Perdón, está en casa 3, Marte. No, Saturno, perdón. Ah, Lo dije mal, ¿verdad? Saturno en casa 2, aquí está. Saturno en casa 2. Entonces, yo conozco varias cartas natales con Saturno en casa 2. ¿Y qué te obliga Saturno ahí? A ser disciplinado. O sea, Saturno en casa 2 crea buenos administradores, porque como no es fácil generar riqueza, normalmente esa persona se vuelve muy prudente con su dinero, con cómo lo administra, cómo lo gasta, etcétera, etcétera. Pero jamás hablaríamos de una persona que fuera riquísima o rica, ¿no? Porque Saturno pues limita, aunque tiene muchas ideas de cómo hacer dinero o cómo hacer bienes, el Saturno ahí pues es fuerte, ¿no? Bueno, lo demás no lo quiero tocar porque ahorita vamos a ver esta parte de los planetas exteriores. Entonces, ¿quién fue George Lucas? Fue George Walton Lucas Jr. Nace en Modesto, California, el 14 de mayo de 1944 y es conocido internacionalmente como George Lucas. Es un cineasta, escritor, filántropo y empresario estadounidense. Y bueno, fue fundador de las franquicias Star Wars, Indiana Jones, creador también de Lucasfilms, LucasArts e Industrias Light and Magic. Fue el presidente de Lucasfilms antes de la que le vendiera a Walt Disney, a la compañía, en el 2012, y la vendió en miles de millones de dólares. Y bueno, ¿cómo podemos corroborar esto con su carta natal? Bueno, todavía me falta más. Vamos a platicar un poco de la historia del cine de George Lucas. Después de que él termina de estudiar en la Universidad de Stanford, de California, en 1967, él es cofundador junto con Francis Ford Coppola de una empresa. Y luego Lucas escribe y dirige una película que se llama THX 1138 en 1971, que fue un éxito desde un punto de vista cinematográfico. Fue un éxito para la crítica, pero fue todo un fracaso financiero, ¿no? Le fue muy mal en la película, aunque recibió bastantes críticas, o sea, inclusive lo propusieron para que representara a Estados Unidos en el Festival de Cannes, ¿no? Bueno, después de ese fracaso, su siguiente trabajo como escritor y director fue la película American Graffiti, que produjo en 1973. Se inspiró en su juventud a principios de la década de los 60 en Modesto, California, y la produjo a través de su reciente fundada empresa Lucasfilm. La película fue crítica y comercialmente exitosa y recibió como nominaciones a los premios Óscares. Perdón, recibió 5 nominaciones a los premios Óscares, incluyendo el mejor director y mejor película. Entonces, vamos a revisar la primera película, la THX 1138, una película futurista. Estuve viendo la futurista que no, pues sí, con ideas raras para la época, entonces no pegó, no fue taquillera. Y si vemos aquí, tiene una cuadratura, hay una cuadratura entre su Saturno natal con su Géminis en Virgo. Entonces aquí tenemos a Saturno, que es casa 2, volvemos al aspecto financiero, y hace una cuadratura con su Plutón en Virgo, y Plutón en Virgo es la casa 5. Entonces sí les platicaba que esta película era media rara, se adelantaba así como que viajes en el tiempo, o sea,
iba más allá en el tiempo, pues. Entonces, esa cuadratura, pues, no ayudó a que fuera un éxito, aunque sí ayudó a que tuviera una buena crítica. Entonces, como quiera, hizo nombre en su campo, en el cine, pero Hollywood prefiere las películas taquilleras. Bueno, entonces, en vez de derrotarse, George Lucas, en el año de 1973 y 74, se dedica exclusivamente a escribir el guión de su siguiente película, que se llamaba The Star Wars, una fantasía espacial. Imagínense, bueno, para escribir este guión se inspiró en los cómicos de Flash Gordon, para aquellos jóvenes de ¿cómo se llama? Esos adultos jóvenes que nos tocó ver tanto la película como los cuentos de Flash Gordon, pues se inspiró en eso y también se inspiró en el planeta de los simios. Ok, bueno, esta película también lo que tiene es que tardó 2 años y tuvo muchos problemas. Esta película se la presentó a 20th Century Fox para que lo ayudaran. Ellos no querían participar en una película tan rara, tan diferente a su momento. Y él tuvo que llegar a un acuerdo con ellos y les dijo, ¿saben qué? Pues les doy el 20%, no les voy a cobrar por hacer la película. O sea, yo mi sueldo como productor y director no lo cobro y lo único que me tienen que dar es el 40% de los ingresos de toda la venta de playeras, de cachuchas, etcétera, etcétera. Entonces ahí 20th Century Fox dijo, bueno, pues nos ahorramos mucho dinero con el sueldo de él y probablemente esta película no pase más allá de lo normal, entonces pues no le va a tocar mucho a él. Bien, entonces aquí estamos viendo nuevamente cómo aquí Saturno está haciendo conjunción con su Saturno, pero su Saturno en tránsito hace conjunción con su Saturno natal y entonces George Lucas entra en esta etapa de disciplina. ¿Por qué les digo disciplina? Porque 20th Century Fox iba a poner nada más los actores y los sueldos de los actores y todo lo implicaba las luces, las cámaras, todo eso, pero lo que eran los efectos especiales y lo que eran los sonidos especiales, él los tuvo que poner. Entonces implicó que tuvo que conseguir dinero prestado, tuvo que conseguir dinero en sus tarjetas de crédito, tuvo que embargar su casa para poder generar el dinero. Y aquí está, bueno, aquí se ve ese esfuerzo que se tiene Saturno estando con Saturno, se tiene que disciplinar y hacer el mejor de sus esfuerzos. Y bien, pues la historia de esta película o esta serie es que se le conoce ahora como la épica ópera espacial de la Star Wars en 1977. Aquí está, tuvo una producción problemática, pero fue un éxito de sorpresa, convirtiéndose en la película más taquillera de la época, ganando 7 premios Óscares y provocando un fenómeno cultural. O sea, a partir de ahí se hizo famosísimo y produjo toda la secuencia, El Imperio Contraataca en 1980, El Retorno del Jedi en 1983, Las Guerras de las Galaxias como caricatura que salió en televisión en 2002. No, perdón, ese es el Ataque de los Clones, esa es la película, y luego en el 2005, La Venganza de los Sith. Y bueno, tuvo una colaboración en la televisión con Star Wars y es la que decía la caricatura de los clones que salía por cable y por televisión. Algo más que quería ver aquí en su carta natal es que si se fijan, él tiene Neptuno aquí a 1 grado y está en Libra y ese está haciendo un aspecto con su Saturno. Eso lo que nos da es que él tiene que inspirarse o él se inspira porque Neptuno no es inspiración, acuérdense. Se inspira mucho y hay un cambio en él para poder, en su filosofía y en su trabajo para poder seguir adelante y sacar esta serie. Aquí hay algunas fotos de la época de esas películas. Ahí si alguien es muy cinero, aquí puse una foto de cada una de las 5 películas de Star Wars. Muy famoso por los diálogos, ¿no? Que la fuerza te acompañe,
y tantos diálogos, ¿no? Después George Lucas y Steven Spielberg siguieron trabajando juntos y salieron con la serie de Indiana Jones. La primera es Los Saqueadores de la Arca Perdida, fue en 1981. Indiana Jones y el Tiempo Perdido, en 1984. La Última Cruzada, en 1989. Y El Reino de la Calavera de Cristal, en el 2008. Ya trabajando con Steven Spielberg, que después haría también muchas películas por su cuenta. Y aquí están algunas escenas de la época de esas películas, ¿no? Ahí si ustedes logran colocar o recordar qué escena corresponde a qué título, pues los felicito. Yo, pues como estuve buscando en internet, pues más o menos sí las ubico. Bueno, eso es en cuanto a los planetas exteriores, los transpersonales, de una persona, cómo nos afecta como persona, como individuo, ¿no? Cómo llega y hace un contacto y ese contacto nos ayuda a cambiar si aprovechamos. El clásico ejemplo fue el de George Lucas, que se disciplinó y salió adelante, y ese Saturno en casa 2, bueno, pues ahora es un hombre riquísimo, ¿no? Logró transformarlo a base de trabajo. Ahora quiero platicar con ustedes cuál es el efecto de estos planetas exteriores a nivel global, a nivel de humanidad. Bueno, como todos nosotros recordaremos, en el 2020 entramos en lo que fue la pandemia por el COVID-19. Me acuerdo que un año antes, Miguel Antonio Aranda aquí con nosotros nos dio una plática sobre el COVID, bueno, no sobre el COVID, pero nos decía que en el 2020 iba a haber una conjunción Saturno-Plutón y esa conjunción se repetía aproximadamente cada 34 años, es cíclica y siempre traía pues problemas, detalles, luchas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos trajo a nosotros esa conjunción Saturno-Plutón? Pues una profunda transformación, un momento de reflexión psíquica, de la psiquis y del alma y la mente, un momento de ver la vida en su justa realidad, ¿no? O sea, ya dejar de soñar, dejar de imaginarnos y ver la vida como es, fría, así, esto nos toca, ¿no? Nos obligó a tener una disciplina autoimpuesta. Como aquí interviene Plutón, pues no hay escapatoria posible, se tiene que cumplir y además Saturno pues pide que se cumpla como se debe. Se pronosticaron, bueno, o se vinieron tiempos difíciles, generó un miedo tremendo, mucho control y mucho aislamiento. Bueno, profunda transformación, pues sí. De repente, imagínense, nos quedamos todos con eso de que todo el mundo está en pandemia, no hay que salir, si salimos hay que salir con una máscara, hay que tener ese cuidado de higiene con las manos, en fin. Entonces, a muchas personas nos obligó a cambiar nuestra forma de vida. De repente, de ser tan sociables, nos volvió ermitaños, casi nos salíamos. Entonces, eso de ser ermitaños nos trae o nos da la capacidad de empezar a pensar, a reflexionar. Y bueno, mucha gente, pues la soledad, la tristeza, ¿no? El aislamiento, otros, pues reflexión interna, por qué nos pasa esto? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué soy así? En fin. Y bueno, cuando hablamos de momento de reflexión de la psiquis del alma, realmente es eso, de que tenemos un reconocimiento interno a nivel global del alma, de nuestra forma de pensar, del subconsciente, eso de ver la vida en su justa y su real dimensión, ya sin imaginarnos y tener esperanzas y sueños de que, ay, va a pasar, no, la vida es así y pues qué tremendo, esa disciplina y propuesta también generó problemas. En fin, el aislamiento, todo lo que conocemos, pero que astrológicamente se predijo. Miren, el 12 de enero del 2020, Saturno entró en conjunción exacta con Plutón. Aquí se ve, voy a ver si lo puedo agrandar. Sí, sí pude. ¿Sí están viendo que se hizo grande? Bueno, aquí se ve. No, bueno, sí, sí se alcanza a ver bien, Francisco. Ok, entonces aquí estamos viendo que tanto Saturno como Plutón están en conjunción a 22 grados, 46 minutos de Capricornio. Y es justo cuando
ya el mundo empieza como a que entender que aquí hay un problema que se está generando. Hay que acordarnos cómo fue. Al principio, el año anterior, en el 2019, China empezó a reportar una serie de defunciones de personas que tenían bronquitos o pulmonía, pero masivas. Entonces decían que estaba controlada, que eran pulmonías que se estaban dando, pero que aparentemente eran controlables, ¿no? Entonces, por ahí empiezan a surgir las primeras alarmas de que aquí hay una enfermedad que se puede propagar, hay un virus, ¿no? Esta conjunción de Plutón con Saturno también es estudiada por ejemplo, aquí hay una frase de Richard Tarnas. Tarnas tiene un libro muy bueno que se llama La astrología y la psique. Si tienen chance, pues hay que leerlo. Y tiene esta frase que dice, afrontar circunstancias funestas, lo que nos da esta relación de Plutón en conjunción con Saturno es afrontar circunstancias funestas, percibir la vida o el entorno como un lugar peligroso, de modo de que surge la necesidad de erigir barreras de protección rigurosas y tomar medidas de seguridad externas, reforzar las fronteras, incrementar las regulaciones y leyes restrictivas, tomar medidas draconianas, enfrentarnos a nuestra mortalidad a gran escala, un clima de condena, ansiedad y apocalíptica. Este libro fue escrito mucho antes de 2020, entonces vean nada más cómo él ya lograba darle estas características a este tipo de conjunción Plutón-Saturno. Otra cosa que sucedió por la época fue que Marte ingresa en Capricornio. Esto es muy importante porque de repente se empiezan a acumular muchos planetas en el signo de Capricornio. Los antiguos, los griegos, la teoría helenística, ellos en un principio, como no había esas matemáticas así exactas o esa facilidad para hacer cálculos, ellos decían, los planetas están en conjunción si están en el mismo signo. Los planetas están en cuadraturas si están a 90 grados las casas, ¿va? O los signos, ya sin tomar en cuenta el grado del planeta que se trata. Entonces, basada en esa teoría, pues el 17 de febrero de 2020, Marte ingresa en Capricornio. Y bueno, queda Marte, estamos hablando de febrero, ¿verdad? Pues el problema ya existe, pero pronto se agravará, porque Marte empezará a recorrer más o menos un grado por alcanzará a Plutón y a Saturno, y entonces esto se va a agravar. Marte va a actuar como un detonador, como un planeta gatillo, como un catalizador, va a hacer que los problemas surjan, que surja el miedo, el pánico, el problema se vuelve más agresivo y Marte actúa como un planeta incendiario. La gente empieza a perder el control, la paciencia, que es más o menos la época en que ya empezamos a reconocer esto como una pandemia. Aquí estamos viendo que está Saturno con Plutón. Y luego por ahí anda Júpiter, que Júpiter es el único de los planetas benéficos, que así lo manejaban los griegos, que está ayudando a que esto no sea tan intenso, ¿no? Pero ya entró Marte en Capricornio y este recorrido que va a hacer Marte, que es el más rápido de los tres, pues va a alcanzar esto y va a alcanzar, bueno, los artículos dicen que empezaría la fiesta en grande, con el tiempo la pandemia se volvería algo espantoso, habría miedo. Y yo me acuerdo que aquí el presidente López Obrador decía que no pasa nada, que era como una gripita, ¿no? Y después, olvídense de todo lo que nos sucedió. Bueno, otro detalle que también nos marca en la astrología para verificar los sucesos es que la luna llenó en Virgo el 16 de febrero del 2020. Bien, aquí está, aquí les puse unas efemérides donde vemos que la luna está llena el día 9, está a 8 grados de Virgo y llenó a las 13:90. Bueno, aquí está la luna. ¿Y qué nos trajo eso? Ya estamos diciendo que, perdón, en marzo, en marzo, en marzo 9 la luna llena en Virgo y la gente en Estados Unidos empieza a entrar en pánico y hace compras de pánico de artículos de limpieza y de higiene, agotando los inventarios en las tiendas. No recuerdo, bueno, no sé si ustedes se recuerden
que en Estados Unidos las grandes cadenas se quedaban sin papel del baño, se quedaban sin servilletas, sin gel, sin jabones, porque la gente, ante la gravedad de la situación, ante el pánico que se estaba generando inventario para la casa, ¿no? Y no se sabía, pues no había una vacuna. Y entonces, pues optaron por comprar. Aquí en México no fue para tanto, pero en Estados Unidos sí fue como la noticia, ¿no? De que ya se agotaron todo esto. Bueno, vemos que la luna llenó en Virgo. Virgo es el regente de la casa 6, que es la casa de la salud, de la limpieza. Y Virgo es un signo meticuloso. Y aquí estamos hablando que, por ejemplo, puede ser que se tuviera miedo a un germen, algo muy chiquito como un virus, ¿verdad? Entonces, aquí corroboramos que en esa fecha de pánico de compra, la luna se entra en luna llena y en Virgo. El 16 de febrero, ya la Organización Mundial de Salud reconoce oficialmente que existe un virus que se llama el COVID-19, que no existe cura y que se ha convertido en pandemia. Y eso implica que ya es una enfermedad que está atacando a nivel mundial. El 11 de marzo del 2020, Mercurio pasa a un movimiento directo. ¿Qué significa? Bueno, Mercurio estaba retrógrado y luego se hizo estacionario y luego pasó directo. Aquí está Mercurio directo y fue la fecha en que la OMS por fin reconoce que si hay un problema de salud, que es un problema grave e importante y ya se convirtió en una pandemia. Aquí les puse como comentario, la OMS ya oficialmente decreta el COVID como pandemia a nivel mundial y los países occidentales empiezan a tomar en serio el virus. Al estar Mercurio retrógrado, había desinformación, se decía que era como una gripa, que era un catarro, que era pulmonía, que eran muchas cosas y que China lo iba a controlar y que no pasaba nada, pero no es hasta el 11 de marzo que ya reconoce la OMS que pues no pueden ellos detener esta pandemia. Ya para esta época, pues ya la pandemia ya había entrado a Europa, entró por Italia, luego se pasó a Francia, luego se pasó a España, y luego por esos viajes internacionales en avión y por barco, pues llegó a Estados Unidos y a toda Latinoamérica y a todo el continente americano, ¿no? Pero bueno, ya en esta época ya se le da esa seriedad a este COVID, a esta enfermedad, y fíjense, es cuando Mercurio se pone directo, cuando ya las cosas se dicen como son. Y aquí está el dato de que el 11 de marzo está a 28 grados 15 minutos ya directo. Si se fijan, está rojo Mercurio, significa que estaba retrógrado estacionario y aquí ya se hizo directo. Las efemérides de marzo del 2020. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos dice el 11 de marzo la OMS? Bueno, el director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom, anuncia que hay una nueva enfermedad que se llama el COVID-19 y puede caracterizarse como una pandemia. La OMS ha estado evaluando este brote durante todo el día y estamos profundamente preocupados tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad como por los niveles alarmantes de inacción. Por lo tanto, hemos evaluado que el COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia. Claro, esto, bueno, pues es historia, pero la astrología está confirmando esto. Y lo que es más interesante es aprender de la historia, es aprender y no cometer el error dos veces. Y por lo menos, aunque ya es tiempo después, podemos confirmar que efectivamente, pues sí, una vez que Mercurio se pone directo, se aclaran todas las cosas. Bueno, pues muchas gracias. Eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Zulay, veo que está sonriendo. Ya no sonríes. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo? Bueno, si nadie quiere, yo sí. Adelante. Me pareció muy, muy interesante todo y me remontó también a César Chávez, porque mi papá trabajaba precisamente en la pizca, en la uva, y yo me recuerdo, me tocó todo lo de César Chávez. Inclusive aquí en Estados Unidos ya se le conmemora y hay el día festivo de César Chávez, que por todos lados lo
lo festejan, ya tiene su día, un día al año, no lo recuerdo, pero sí, me pareció súper, súper interesante todo, cómo compagina con todo, ¿no? De veras, muchas gracias por tanta información tan importante que uno en su momento, pues, sí le da una importancia por los hechos, ¿verdad? Pero ahora como la astrología relaciona, cómo en la astrología se puede ver todo, y calcular todo y de veras como magia. Gracias. De nada, mira aquí Verónica nos dice que el 31 de marzo, a ver, déjalo vuelvo a leer, se celebra el Día de César Chávez. Sí, yo cuando anduve por allá alguna vez en Austin, eh, 31 de marzo, hay una calle que, Austin es la capital de Texas, hay una calle que se llama César Chávez. Y yo pensé que se refiere al boxeador hasta que alguien me dijo, no, fue un luchador social que logró que un latino, no mexicano, pero un latino, tuviera un papel importante dentro del sindicalismo en Estados Unidos, ¿no? Sí. Y no solo era la uva, era Sí, todos los campesinos, porque mi papá trabajaba en uva y en aguacate. Era sí, lo que sí. se... Y él era todo, específicamente los campesinos, todo. Pero Pero sí, fíjense, sí. el gran mérito de él es que llega a Saturno a hacer contacto y se tiene que disciplinar, o sea, hay cosas que uno tiene que hacer aunque no quiera, y imagínense aguantar un ayuno de veintitantos, 28 días, es durísimo, ¿no? Y Sí. gracias a eso inspiró a todos sus demás compañeros y la huelga continuó y ganaron el Ujú. reconocimiento. Pues muchas gracias, Sí. Lourdes. No, Ay, gracias. Y la semejanza con Gandhi también, qué interesante. sí, de ahí se Gracias. inspiró. No, Sí, no hay de qué. gracias. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Muy distinta esta de las experiencias, ¿no? Descubrimientos y cosas de la astrología. Ay, yo, Virginia. Adelante, Virginia. A mí de George Lucas me llama la atención la inspiración que tenía. ¿Esa inspiración se la daba Neptuno o quién se la daba? Sí, bueno, estaba Neptuno y, bueno, tiene Neptuno, pero para mí lo más importante de George Lucas es que tiene Saturno en casa 2, dices tú, pues no, esta persona No la jamás tendrá un jet o jamás tendrá un sí, carro de lujo, así le va a ir bien en la vida y va a tener cosas producto del trabajo, pero Saturno limita, ¿no? Es el maestro y hay cosas que hay que aprender y es increíble lo que hace George Lucas, ¿no? Creo que ujú, por ahí, nada más que ya no alcancé a documentarme bien, Plutón hace tránsito con Neptuno, su Plutón transitando toca o hace contacto con su Neptuno natal. Y ese Plutón-Neptuno genera esa transformación en su forma de pensar, porque acuérdate que la primera película que hizo, aunque estuvo muy bien realizada, muy bien iluminada, muy bien dirigida, le fue mal económicamente, a la gente no gustó del tema, ¿no? ujú. Pero no es hasta que Plutón transita por ahí y hace contacto con su Neptuno, entonces como que ya tiene que cambiar su inspiración, pero es una inspiración profunda porque para mí las tres primeras películas de George Lucas fueron lo máximo, porque tenían un mensaje, ¿no? Que la fuerza sea contigo, el poder de la mente, es que no tienes fe cuando estás levantando la nave del pantano, ¿verdad? Has perdido la fe y siempre los buenos van a ganar, pero la forma en que lo decían. Y a las últimas películas que sacaron perdieron esos mensajes, ¿no? Ya más bien fue pura ciencia ficción, Más Hollywood. pura, sí, fue más bien ya tecnología moderna, pero como que hace falta el mensaje. Claro, a lo mejor todos se lo acabaron las primeras tres, pero sí, la inspiración que él tiene, Atlas, recuerdo que es que Plutón hace un contacto con su Neptuno. sí, yo por Entonces, eso, ajá, lo, a por es, eso, qué actual, bueno que lo tocas porque quiero remarcar esto, o sea, mucha gente piensa, sobre todo los antiguos decían, es que los exteriores son maléficos, sobre todo lo que es Plutón y Saturno y Marte son así, pero cuajados, ¿no? Cuídate de ellos. Y no, o sea, si logras aprovechar esa energía que se te viene, ese contacto, esa experiencia que debes de vivir y logras de alguna forma entender y irte porque no hay que luchar en contra, sino hay que entender y navegar a favor
Y ve lo que generó George Lucas, ¿no? Generó una forma de pensar que esas generaciones que vimos la película aún las recordamos, ¿no? Y siguen siendo vigentes. Digo, la vendió George Lucas en miles de millones su estudio que hace estos efectos especiales. No sé si quieres decir algo más, Virginia. No, excelente, excelente lo que está compartiendo, nada más que sí o sea, se me hizo muy adelantado y muy espiritual para Exacto. estar en Hollywood, pues se me hizo muy espiritual sobre todo, muy inspiración de otro mundo, diríamos. Muchas Sí, gracias. también quería comentarles que les comentaba que los ciclos Saturno-Plutón duran 34 años a dar la vuelta, ¿verdad? Pero este ciclo fue tan duro para la humanidad porque se juntaron Saturno y Plutón en Capricornio. El último que se dio, uno de los ciclos que se dio, creo que fue en Escorpio, y el único que estaba bien colocado ahí era Plutón. Entonces hubo pánico en el mundo por la enfermedad del ébola, ¿no? Que viene el ébola, pero fue contenido en cierta parte del mundo, ¿no? Pero tenemos que Saturno y Plutón están en Capricornio, imagínense, o sea, ahí están muy bien los dos y luego se mueven a Acuario. Bueno, Plutón ahí a lo mejor pierde fuerza, pero Saturno no. Entonces, por eso fue tan difícil este ciclo. Adelante, Fernando. Sí, yo quiero comentar que hay una película sobre César Chávez que está en Netflix y la interpreta este actor mexicano, ¿cómo se llama? Luna. ¿Cómo? Diego Luna. Diego Luna. Está buenísima, buenísima que está, se recomiendo. Y respecto a George Lucas, creador de la Guerra de las Galaxias, él tenía la idea de hacer la película y un día ahí en California, él iba manejando cuando escuchó una entrevista que le hicieron a Joseph Campbell, el inglés, que hablaba de los arquetipos de Jung. Y todo le interesó tanto a George Lucas que le habló por teléfono a Inglaterra, lo invitó a venir a Los Ángeles, a Hollywood, a su casa, a que le hablara de los arquetipos y claro, pagándole todos sus gastos y sus honorarios. Y George Lucas Joseph Campbell vino y habló con George Lucas y de ahí sacó la idea de la Guerra de las Galaxias. Por eso pegó tanto la Guerra de las Galaxias, porque cada personaje es un arquetipo y todos nos identificamos con uno u otro arquetipo. Cuando yo daba la clase del curso básico hace años, yo les pedí a los alumnos que identificaran la película, les mandaba a ver la Guerra de las Galaxias de tarea y que cada personaje lo identificaran con un planeta. Y es fabuloso porque coinciden y todo, y también Mafalda está hecha con base a los arquetipos y por eso pegó tanto. Y cada personaje de Mafalda pues también se identifica con un planeta o con un signo. Entonces eso es muy interesante. Y bueno, yo les recomiendo que vean la película César Chávez. de César Chávez porque está muy, muy buena. Gracias, Francisco. Gracias, Caramba, Fernando. qué interesante plática nos diste. Yo esperaba otra cosa, Yo pero me gustó mucho. Gracias. Sí, yo sé pero es que ya era mucho todo el mundo. Bueno, adelante, Armando. Bueno, no sé si Armando quiere participar, creo que levantó la mano, pero si no, ¿alguien más quiere participar? Sí, yo otra vez, perdón, pero es que todo esto me atañe directamente porque estoy en Estados Unidos. Entonces, no, me pareció que dijo que la primera película no fue muy exitosa o algo así. Sí, correcto. La THX-13, creo. No esa, la de Star Wars. No, desde que hizo la primera película le fue muy bien. Lo que mencioné es que cuando no encontraba qué casa productora lo financiara, entonces, para poder negociar, porque era una película demasiado futurista para el tiempo, entonces tuvo que decir, no me paguen,
nada más les pido el 40% de lo que se venda, de cachuchas, gorras, juguetes. Y con eso, entonces, les pareció como un buen negocio a la productora 20th Century Fox o algo así. Y le firmaron el contrato, pero luego él tuvo que generar los efectos especiales, generar la música y tuvo que crear sus casas, George Lucas Films y todas esas, y implicó dinero y gasto y tuvo que, le causó un esfuerzo económico. ¿Se acuerdan que les dije Saturno está con Sí, Saturno en conjunción? sí. Entonces, no es que quedara pobre, pero sí requirió de mucha disciplina en el control de gastos para poder salir adelante. Una vez que se estrenó la película, nadie se imaginó. De hecho, pues fue un mal negocio para la productora porque ahora lo hicieron a él un hombre riquísimo, ¿no? Sí, sí, de hecho, desde el momento que salió la película, mis hijos estaban chiquitos, mis sobrinos, todo niñerío. Desde ese momento salieron los monitos y todos empezaron a coleccionar todo. Mi hijo tenía toda la colección y se la regaló un primo que vive en Ciudad de México y él la tiene todavía. Todo. Y de veras, desde el principio esa película nunca nadie dijo no me gusta. De ahí fue éxito total. Y hasta la fecha ya están grandes todos y sigue siendo sus ídolos. Sí, sí, Pues, claro. gracias por tanto mensaje. Gracias. Sí, alguien que quiera opinar sobre lo que dije del COVID, alguien puede decir, no, yo no estoy de acuerdo, eso así no fue. Adelante, Armando. Yo quiero opinar sobre la carta de Lucas. Quisiera preguntarte si recuerdas en qué signo estaba Saturno cuando hizo la conjunción de la carta que mostraste. Ahorita la ponemos nuevamente. Uh-huh. Esa no es. A ver, déjala encuentro. Pero la mira, carta natal de George Lucas. Ahí está. Ahí la tienes. Y Géminis. Sí. Ok, bueno, mira, el comentario que quiero hacer es sobre el Saturno en la segunda casa. Es cierto que Saturno implica limitaciones y muchas veces vemos la parte más oscura de Saturno, pero es bueno también ver las ventajas que tiene Saturno en su cara positiva. Y un Saturno en la casa 2 ha hecho más millonarios con Saturno que con Júpiter. Y bueno, en parte de esto es por lo que comentabas en cuanto a que Saturno concreta las cosas, las aterriza, hace a la persona austera, disciplinada y constante. Entonces, estas cualidades bien aprovechadas en una casa 2 permiten que se pueda hacer millonario una persona si tiene las cualidades que se requieren. Ahora, se cumplen las dos cosas, porque como tú mencionas, para empezar, fue muy duro para él porque no iba a tener ingresos, lo negoció en algo que se pudo, pero esa fue la base para que después los ingresos millonarios pudieran llegar con un Saturno en la segunda casa. Muchas gracias, Armando. Gracias por la aportación. Pues sí, correcto. O sea, Saturno, por eso les decía, los planetas exteriores, incluyendo Saturno, dejan mucho si los sabemos aprovechar. O sea, nos puede ir muy, muy bien. Y no es nada más la parte de que no, pues no, vas a ser pobre toda tu vida, ¿no? ¿Algún otro comentario? Bueno, yo como comentario, hola, buenas tardes. Te quiero felicitar por un excelente tema, muy Gracias, buena Lorena. exposición. Yo precisamente tengo Saturno en casa 2
Y lo que me llamó mucho la atención es de lo que comentaste de la inspiración. O sea, que mi pregunta es, ¿qué tanto importa eso en cualquier ámbito? La inspiración. O sea, la inspiración pues es inspirarte hasta en formar un negocio, en hacer un proyecto, pues yo creo que en todo te tienes que inspirar, ¿no? Para que realmente te, pues te motive para que sea un éxito tu proyecto, ¿sí? Y yo soy mucho de eso, de inspirarme, o sea, me inspiro mucho en las cosas, en todo lo que hago, ¿sí? Y realmente sí me ha dado éxito en la vida. Y referente a la pandemia, pues sí, efectivamente, sí tiene que ver mucho lo que comentaste sobre los efectos que hace en los planetas, ¿no? En el planeta, no recuerdo qué planeta mencionaste de en la pandemia. No entendí muy bien eso de en qué se relaciona tanto lo de la pandemia. Ok, mira, la primera parte de tu pregunta, la inspiración, pues mucho tendría que ver Neptuno, ¿no? Neptuno es el que inspira, es el que, Neptuno, por ejemplo, tiene que ver con las modas. Como Neptuno a nivel a nivel de ciclos, pues tiene que ver mucho con las modas, con el arte, ¿no? Hay quien dice que esto de las modas y el arte es la inspiración y de alguna forma es una inspiración divina, ¿no? Como decir, bueno, pues vamos a generar algo bello para que la humanidad ahora tenga algo más bello o algo diferente en que estar inspirado. Todo eso que dijiste está muy bien, está perfecto. Nada más que el detalle de Neptuno es que si nos trabajamos mal, tendemos a caer en fugarnos, en despegar los pies de la tierra, en cometer errores, ¿no? Entonces, mientras siempre estés así, con ese Saturno en casa 2 bien colocado, la inspiración funciona a favor, ¿verdad? Porque también no puedes echar a andar un proyecto y que te endrogues tanto soñando con unas ventas enormes cuando a lo mejor el punto de venta no es ese, ¿verdad? Entonces, bueno, yo también tengo Saturno en casa 2, entonces nunca me ha faltado dinero, pero sí quiero comprar mi avión, sobre todo ese que van a sacar en los próximos 10 años, que llegas a Europa en 5 horas, 3 horas. Imagínate lo que era en Torreón, 5 minutos, ¿no? Ya llegaba ahí a saludarlos desde Sí, Durango, ¿verdad? Entonces, las aspiras, pero yo sé que es difícil, pero estoy ahorrando. Y en cuanto a la otra parte de la pregunta, tiene que ver mucho con el ciclo Saturno-Plutón. Cuando Saturno y Plutón entran en conjunción, que eso se da cada 34 años aproximadamente. ¿Por qué? Porque Saturno se mueve, da un ciclo de 28 años, una vuelta en 28 años, y Plutón pues se tarda 200 y cacho de años en dar una vuelta. Entonces lo que andas buscando es que hagan conjunción, cuadratura, posición, y en esos momentos es cuando dices tú que más o menos cada 34 años, 36 años, va a haber un aspecto. Y como Plutón y Saturno son de mano pesada, fuertes, exigentes con las personas, y como Plutón es transpersonal, tiene que ver con las masas, pues se provocan estos efectos de problemas así, vamos a decir, negativos, nefastos, ¿no? Creo que también se relacionan con la caída de Estados Unidos en Wall Street. O sea, cada vez que pasa esto, está pronosticado que la humanidad tendrá que dar un paso hacia adelante, crecer, reflexionar, porque si algo trajo la pandemia, es una reflexión profunda interna de qué estamos haciendo, a quiénes somos. Por ejemplo, en España, bueno, España, China, son cuarentenas muy difíciles, no te dejan salir a la calle. En China te encierran y no sales ni a la banqueta, ¿no? Entonces provocan pues, que hagas reflexión. Ya no quiero seguir echando más rollo. Bueno, y también se juntaron, y luego después entró Marte, que para los griegos era el otro maléfico, que pues hizo las cosas más en grande, más difíciles, ¿no? Pero bueno, es un paso que hemos dado como humanidad y hemos aprendido mucho, nos hemos vuelto más conscientes de que ya estamos invadiendo mucho el espacio de los animales, de la naturaleza, y pues probablemente sigan pasando este tipo de cosas.
si no cuidamos el medio ambiente, etcétera, etcétera. No quiero echar No, tanto rollo. y como comentario, yo en la pandemia gran parte estuve en Canadá y la verdad parecía el fin del mundo, un panorama muy, 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 muy penoso, muy triste, donde casi como que deprímete. Yo, gracias a Dios, llevaba trabajo, llevaba cosas que hacer, pero sí, los locales todos los ponían con tablas, o sea, ponían tablas, no había gente, todo cerrado absolutamente, no, 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 nosotros estamos en la gloria, la verdad, nada que ver, o sea, absolutamente nada de lo que yo vi allá, como si hubiera sido una guerra casi, así me sentí, ¿sí? Sí, La mira, verdad. también me faltó decirles, pero es obvio, ¿verdad? Que con esto de la pandemia, el otro gran problema que generó, aparte de un problema imponente de salud, es que generó un problema imponente económico. Porque, o sea, al no haber gente que trabaje, empiezan a caer todas las industrias, la de aviación, la hotelera, cualquier empresa que haga cosas donde hay gente, pues al principio no se podía trabajar. El gobierno empieza a gastar dinero para poder ayudar a la gente o a las empresas o en países avanzados, a la gente y a las empresas, ¿no? Y entonces eso genera huecos económicos que apenas ahora estamos reactivando la economía en México, ¿eh? Si ustedes han visto las estadísticas, apenas crecimos un 1% en el trimestre, no me acuerdo cuándo, o un 2%, pero ahora se pronostica que el próximo año va a haber depresión porque no alcanzamos a arrancar, que porque China sí que tiene problemas de pandemia y que no puede arrancar todas sus plantas y hay problemas de suministro de componentes y manufactura, etc. Pero la humanidad iba, ¿no? En Estados Unidos, bueno, ya no quiero seguir Ruth, adelante, por favor. Gracias. Ahí en el COVID me llama mucho la atención que como cuando está en luna llena en Virgo, también esa luna llena hace oposición a Neptuno, ahí en Piscis. Y eso crea pues malentendido, confusiones. Muchas veces no sabíamos cómo hacer la higiene. Yo tengo una hermana que es enfermera y le decía a su marido, te vas a desinfectar, deja los zapatos, aquí lava todo, o sea, y yo soy, porque soy enfermera, lo vas a hacer así, yo soy. Entonces es un lavado de coco, también un lavado de cerebro. Entonces eso crea también esa posición de la luna con Neptuno. Bueno, eso es lo que yo veo así, se me hace interesante. Lo viví con mi Sí, hermana también, que decía a su esposo, tú debes de hacer esto y esto y esto porque es así. Y si es madera o si es metal o si es vidrio, el vidrio está ahí. Entonces, esto crea, es lo que veo. sí, voy a poner esa carta para que la veamos. Aquí también la importancia de la luna llena es que nadie reconocía, digo, nadie, ningún gobierno reconocía que había un problema. Aquí en Occidente decíamos, no, pues ese problema lo tienen los españoles, los tienen los chinos, pero pues nunca va a llegar acá, ¿verdad? Me acuerdo que Trump decía, no, hombre, es como una gripa. López Obrador también dijo, es como una gripita, ¿no? Y, y cuando va llegando, porque como estamos interconectados, la gente viaja, me acuerdo que, bueno, aquí está, mira, es en marzo 9 cuando por fin la OMS ya tiene el valor de decir, este es un problema a nivel mundial, es una pandemia. Fue muy criticada la OMS, de hecho Estados Unidos le retiró el apoyo económico porque, pues a buena hora, ¿no? Dices tú, ya después de que arrancó esto a finales de diciembre y principios de enero, ya después de casi 3 meses me dices que es un problema, ya ya estamos infectados, ¿no? No hay nada que hacer más que tratar de contener. Aquí está la luna llena en Virgo y es cuando empiezan a escasear, cuando hacen esta declaración, se empiezan a escasear los productos de limpieza y de higiene en Estados Unidos, en Walmart, en Kmart, en todos esos lugares. Y bueno, eso que mencionabas tú en oposición con Neptuno en la casa 11, exacto, o sea, más bien estamos tratando de decir cómo podemos combatir esta enfermedad, porque yo les decía que, bueno, el virus es regente de la casa 6, y pues nadie sabía cómo, o sea, no había un remedio, no había una vacuna, es más, no había vacuna, me acuerdo que era una carrera para sacar la vacuna, ¿no? Que decían, a ver si a finales de año ya están las vacunas para que la gente se empiece a vacunar.
Entonces, bueno, eso que dices tú, que tus amigos en la casa, los amigos, la casa 11, pues sí, o sea, tratando de sacar lo mejor de sí con el sol allí, tratando de decir es por aquí, es por allá, hasta que, bueno, pues poco a poco la gente fue, o el gobierno fue dictando medidas de salud, de prevención, y pues es lo que te puedo decir. Gracias, muy interesante la plática, Francisco. Rara, ¿verdad? Pero es para que no se aburran de nada. ¿Alguien más? ¿Estamos sobre el tiempo? Pues aquí dando lata, perdón, pero Ah, me toca porque yo estoy en San Diego, Estados Unidos y la frontera, y sí fue un caos. Ni en Costco se encontraba papel, no se encontraba alimento ni frijoles. En Costco, que es lo máximo de todo, supuestamente no había nada. ¿Y qué pasó? Que toda la gente se empezó a ir a Tijuana. Y entonces empezaron a saquear también las tiendas de Tijuana. Pero ya en Tijuana se pusieron listos y yo ya el papel de baño yo lo compraba en Tijuana, yo no lo compraba acá, ahorita estoy en San Diego. Y yo, pues como también vivo en Tijuana, pues no tenía papel y ya de repente ya pusieron, porque llenaban los carritos y se llevaban todo, frijol, todo. Y empezaron a saquear también Tijuana y lo que hicieron fue que pusieron restricción y ya nada más podías comprar, creo que máximo 4 paquetitos chiquitos de papel, 1 kilo de frijol. O sea, empezaron a poner restricción porque y empezaron a hacer aquí en Tijuana también. Fue tremendo. Era mi comentario. Gracias, Dolores. Bueno, miren, el propósito de esta clase era, bueno, pues un poco de cómo entré yo a la astrología, platicar de los planetas exteriores y su importancia y su efecto. Vimos casos, 2 casos de George Lucas y de Carlos Chávez, casos muy particulares que cuando los tránsitos tocan los planetas natales, si los sabemos aprovechar, nos puede ir muy bien. Normalmente, pues a lo mejor pasar desapercibido y seguimos ahí por el mundo. Y también quise presentarles el caso de que, pues también pegan a nivel mundial, ¿no? A nivel global, a nivel de humanidad, los planetas exteriores. Entonces, y en conjunción con los chicos, y bueno, digo, con los personales, y se puso todo bien. Pues por mi parte es todo, muchas gracias. No sé, adelante Yolanda, Cecilio, no sé quién. Muchas gracias, Francisco, pues muy interesante. Bueno, me hizo recordar que también yo estoy preparando mi plática que para el siguiente ciclo y voy a tratar sobre el COVID, la astrología y el COVID. Y curiosamente lo que he encontrado es que siempre están Saturno, Plutón y Marte. De todas las cartas que llevo analizadas, todas están implícitos sus planetas. Digo, qué curioso, ¿qué tiene que ver Saturno? Hasta ahorita pues no he encontrado explicación de por qué Saturno. Y bueno, pues sigo recopilando cartas de personas que les ha dado COVID y sigo comprobando pues eso tan extraño. Pues muchas gracias, Francisco, muy interesante, y pues nada más para también decirles que la siguiente plática va a ser con Armando López Moreno, que también nos va a compartir sus experiencias. Y pues agradecerte tu exposición, pues muchas gracias. Adelante, Javier. Pues muchas gracias, Francisco, muy interesante la plática. Y bueno, pues ya en la próxima semana tenemos la última clase sobre las experiencias, hallazgos y lo que hemos encontrado, lo que hemos descubierto en este camino de estudio y de práctica de la numerología. Y invitar a todos, a los que aún no son miembros de la escuela, que pongan sus datos para que se escriba Francisco y les llegue. Tienen que traer su nombre y su número de WhatsApp para que Francisco lo pueda registrar como miembro de esa escuela, que es gratuito, y ya les puede llegar directamente la invitación de cada tema y así como los videos de cada tema que se vaya dando. Y aparten su lugar para el próximo simposio de numerología en la Semana Santa 2023 en el puerto de Veracruz.
va a ser un simposio, pero jarocho, trovador de veraz en relación a la astrología. Gracias, abrazo para todos y pues cerramos esta plática. Max, buenas tardes. Max, un abrazo para todos, hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias. Muchas gracias.